Continuamos un poco con el programa. Me gustaría presentaros a nuestro siguiente ponente, José Manuel Leceta. Él es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido director internacional del CEDETI, estableciendo proyectos de cooperación en España dentro de la Unión Europea. Ha sido a su vez director del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología de la Unión Europea. Entre muchos proyectos ha llevado lo que se llama las comunidades para el conocimiento y la innovación. A su vez eres diplomado en varios cursos de estrategia, gestión económica y empresarial, gestión de la innovación, y creo que has sido también presidente de la Asociación Espacial Europea. Bueno, algo parecido. Entonces, bienvenido, gracias por tu participación Muy bien. Bueno, pues de todo esto que has dicho, lo más importante quizá es esto que nos apuntaba Antonio, ¿no? Que es la clave es lo que queda por hacer. O sea que esto que apuntabas, muchas gracias, pero vamos, lo tomo como es un punto de partida. Yo quería elaborar sobre esto que se ha planteado ya, de bueno, a qué viene todo esto, ¿no? Desde una experiencia, si queréis, más práctica al hilo de experiencias recientes. Y voy a repetir algunas de las cuestiones que ya se han apuntado. La primera es que si hablamos de innovación y de emprendimiento, quizá el primer acto de grandeza consista precisamente en ser humildes. O sea, hablamos de cuestiones complejas, y ahí está precisamente la oportunidad, como también se ha dicho, de ir precisamente en la línea de lo que hay que hacer, no observar esto que queda por hacer como un problema, sino precisamente como una buena noticia. Si queréis, por apuntar también en el título, ¿no?, que se me ha planteado, sobre el que se me ha planteado reflexionar, es que no existe, desafortunadamente, una ciencia de cómo diseñar innovación y emprendimiento con éxito. No existe, ¿no? Incluso hay planteamientos recientes de la que fue presidenta del Consejo Europeo de Investigación que pone en duda si existe una teoría de la innovación. Entonces, bueno, lo que sí hay son aproximaciones, modelos, y esto los que estáis en la práctica, lógicamente lo conocéis bien, todo esto que se entiende por los sistemas de innovación, la metodología Lean, digamos, hay intuiciones, ¿no?, que se empiezan a concretar en modelos, en instrumentos, para aproximarse, pues si no desde una perspectiva científica, digamos, con mayores garantías de éxito. La buena noticia, si queréis, es que en todo esto, como también apuntaba Antonio, pues uno se redescubre o se reinventa a sí mismo. O sea, en ese espacio precisamente de la experimentación, del aprendizaje en la práctica, es donde pues uno también se desarrolla personalmente y profesionalmente. Y esto es precisamente lo que quería compartir con vosotros hoy. Uno, alrededor de la experiencia más reciente que has apuntado, que es la del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, porque esto también es una construcción humana, como tantas otras cosas, y me parece que podría tener cierto interés, puesto que no hay una teoría de la innovación, desde la práctica de la innovación, cómo se construye un instituto, compartir con vosotros, como digo, a qué viene todo esto, ¿no? Y cuál ha sido el desarrollo de este proyecto. Y luego, si queréis, una segunda parte en la que os apuntaría qué he aprendido yo de todo esto. O sea, desde una experiencia, como digo, muy personal y también muy sincera. Así que serían tres las cuestiones que compartiría en esta media hora, ¿no?, que tenemos ya. La primera sería ¿por qué esto de la innovación y el emprendimiento es importante? O sea, tenemos muy asumido lo de la investigación y el desarrollo. A mí me gusta hablar de este otro paradigma de la I+D a la I+E. O sea, vosotros habláis de la I+T. Bueno, en definitiva, de escapar precisamente ese paradigma de la ciencia, si queréis, como única fuente de innovación. Esto, digamos, sería un primer tema. El segundo, esa experiencia de a qué viene un instituto para Europa, precisamente en ese tema de innovación y emprendimiento. Y tercero, esto de qué he aprendido yo en todo este viaje, ¿no? Y pensando efectivamente a futuro lo que nos queda por hacer. Bueno, en la primera parte, digamos, ¿por qué esta cuestión de la innovación y el emprendimiento es importante? Bueno, pues que precisamente hablábamos antes, o nos hablaba Antonio de la turbulencia, ¿no?, y de la volatilidad en la que estamos. Curiosamente, uno de los pocos consensos internacionales, a pesar de lo revuelto que está el mundo, como diría mi madre, pues es esto precisamente de que las economías tienen que avanzar en esta línea del conocimiento y la innovación. Es curioso. O sea, no hay muchos consensos, pero este parece que es uno de ellos. Y leemos también, efectivamente, como se ha dicho, que hay países que nos toman la delantera. Sabéis que China, desde el año pasado, ya en gasto público-privado en I+D,
está por delante de la Unión Europea. De esto escribí un artículo en El País, pero bueno, no nos acostumbramos a pensar que los actores no son los de antes, los de las patentes triádicas, ¿no? Estados Unidos, Europa, Japón, sino que empiezan a emerger otros agentes, y China es un caso muy concreto, no es un mercado o una fábrica, va camino de ser también una potencia tecnológica, y esto, digamos, va a cambiar desde luego muchas cosas. La cuestión de Estados Unidos la tenemos más asumida, pero no resuelta, que es esta del gap que separa a Estados Unidos de Europa. Y entonces la pregunta es ¿por qué Europa, disponiendo de universidades excelentes, recogiendo gran parte de los premios Nobel cada año, disponiendo de centros de investigación, disponiendo de un parque de empresas, por qué Europa, teniendo todos estos ingredientes, pues parece que no termina de encontrar su lugar en el mundo, en este mundo que viene, insisto? Bien, entonces yo quería en este sentido pues apuntar dos pistas. La primera es que quizá en ese consenso precisamente de que hay que avanzar en la innovación y en el conocimiento, confundamos términos. Y es importante, también se decía antes, definir, ¿no? Medir y definir los términos. No todo es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de innovación y de emprendimiento, pues hablamos de fenómenos distintos del descubrimiento, de la invención, de la transferencia. Estos son cosas distintas que generalmente se confunden. Y por tanto el diseño de las políticas también muchas veces pues no resulta adecuado. Recordemos que la innovación se apoya en la ciencia, pero la ciencia nunca es suficiente y no siempre necesaria. Esto es muy importante, porque seguimos asumiendo, y aquí tuvimos en España un Ministerio de Ciencia e Innovación. Bueno, la ciencia es un ingrediente, pero no es siempre necesario, insisto, y nunca es suficiente. Esto lo saben bien también los empresarios y los emprendedores, que tienen que arropar una buena idea de una serie de funciones para constituir pues una propuesta de valor. La segunda cuestión es que se habla también de, digamos, de los fallos de mercado, de la importancia de la financiación, y esto otra vez más lo saben muy bien los emprendedores. La financiación, el acceso a la financiación es importante, pero el talento todavía es más importante. De manera que podríamos decir la innovación es más que I+D y la I+D es más que financiación. En este contexto, por ejemplo, no se cita con frecuencia un dato, y es que Europa per cápita, si dejamos fuera el sector de defensa, Europa per cápita ya invierte públicamente más en I+D que Estados Unidos. O sea, como veis, la cuestión es de diseño fino, o sea, de cómo diseñar políticas y prácticas también de innovación que generen más complicidad con el sector empresarial. Con el sector empresarial, ojo, no el que existe, el que nos falta también. Y en esta segunda cuestión me quería detener. O sea, no transferir o colaborar, si queréis, de esto hablaré un poco más adelante, sino también generar dinámicas de cambio social y que estas dinámicas se traduzcan precisamente en creación de nuevas empresas. Bien, hay datos que ya conocemos desde hace tiempo, que hay un envejecimiento no solo de la población, un envejecimiento del parque de empresas innovadoras de Europa. Concretamente, hay un estudio del think tank Bruegel en Europa, con datos de Financial Times y del IPTS en Sevilla, que apunta en la distribución de las empresas líderes de clase mundial. O sea, si queréis, las empresas que empezaron pequeñas, pero que han ocupado posiciones de liderazgo. Y esta distribución se estudia a lo largo del siglo XX. Curiosamente, el colectivo de empresas es comparable, o sea, en Estados Unidos hay 80 empresas de este tipo y en Europa hay 86, o sea, no tenemos un problema de escala, lo que tenemos es un problema de distribución en el tiempo. Y ocurre que al principio del siglo XX encontramos el colectivo más importante que tiene su base en Europa. O sea, Europa es sede de empresas que con el tiempo han ido y han crecido hasta ocupar posiciones de liderazgo mundial. Y Europa, por el contrario, al final de la década pues se encuentra, digamos, en una posición desfavorable. Esto, lógicamente, tiene mucho que ver con el fenómeno Internet, donde Europa, digamos, bueno, entendió tarde, pero tiene que ver, efectivamente, con lo que queda por hacer. O sea que tenemos, como veis, un problema no de envejecimiento, insisto, de la población, sino del parque de empresas innovadoras. Y esto, que es una realidad, o mejor dicho, que es historia europea, pensemos en Philips, en Siemens, en Solvay, grandes empresas que pensamos que son eso, empresas, fueron construcciones de personas concretas. Esto que es historia en Europa, pues es efectivamente una realidad en Estados Unidos. Microsoft, Google, Facebook, etcétera. Yo creo que esto está en la mente de todos. Entonces, la
pregunta es esta, porque contando con todos estos ingredientes, digamos, pues parece que no terminamos de dar con la fórmula, ¿no? Y hay que recordar que las empresas de este tipo son responsables por dos razones. La primera, por su impacto social, y la segunda, por su impacto económico. O sea, esto no es una cuestión menor, es una cuestión que puede ser pequeña, pero no es menor. Se sigue hablando de la gran ciencia y de la gran empresa, pero este es un fenómeno que está en el origen precisamente de estos cambios, del cambio tecnológico y del cambio social. ¿Por qué? Porque las empresas nuevas son las responsables de la mayor parte de la creación neta de empleo. Conocéis estudios de Kaufman en Estados Unidos que demuestran que la mayor parte del empleo neto generado en Estados Unidos corresponde a empresas de menos de 5 años. O sea, que seguimos pensando, si quieres tener un gran empleo, etcétera, vaya usted a una gran empresa. Bueno, es que estas empresas son importantes como motor, como vehículo, y esto también es cierto, se apuntaba en otra economía también anglosajona, en el Reino Unido, donde un think tank, Nesta, estudia también este fenómeno y descubre que hay un 6%, le llama el 6% vital, de empresas que son responsables de la creación neta de empleo. O sea, no es una cuestión baladí. Y la segunda cuestión, la segunda razón, si queréis, es económica, porque estas empresas a su vez son responsables de la mayor parte de innovación de ruptura. O sea, esto también hay una evidencia que estudia Baumol, por ejemplo, y que está también otra vez en la mente de todos, la fotografía digital, la impresora, hay otras tantas cosas que nacen de empresas pequeñas. ¿Por qué? Y esto es fascinante, ¿no? Porque estas empresas justamente son las que crean sus rutinas, las que no tienen una cultura. Porque uno diría, bueno, caramba, en la dinámica de la economía, del factor de escala, etcétera, sería mucho más fácil todo esto, de hacer una empresa que tiene los medios, que tiene la financiación, que tiene los equipos. Pues parece que no, parece que es más fácil hacer cosas rompedoras cuando uno escapa precisamente de entornos, y esto tiene mucho que ver con la cultura de empresa, donde la innovación, en teoría, tendría condiciones más fáciles para emerger. O sea que es, como veis, importante aclarar los términos. Se sigue hablando también, asociando la importancia de la innovación y las pymes. Bueno, esto es así, pero es que hay un estudio de la OCDE que nos dice que la mayor parte de las nuevas empresas efectivamente nacen pequeñas, pero que la mayor parte de las empresas pequeñas son viejas. O sea, como veis, un indicador más importante no es el tamaño. Y se habla todavía, ¿no?, de las políticas de I+D públicas, sobre todo, las intervenciones, la gran empresa y la pequeña empresa. Esto es a lo que se dirige. Bueno, es que quizá lo que tenemos que apuntar es a la colaboración entre las empresas existentes y las nuevas. Y en esto precisamente está abundando el Foro Económico Internacional. Como veis, un indicador mejor del dinamismo pueda ser no tanto el tamaño como la edad. Y porque sencillamente cuando uno es joven, y esto es así en la propia biografía, ¿no?, de las personas, pero también la biografía de las empresas, pues se plantea las cosas de una manera distinta. Como digo, no es una cuestión menor, hablamos de revitalizar las bases de la economía y de la sociedad. En Occidente, en Europa y, si queréis, en España. Este es el paradigma en el que está apostando, porque apunta el Foro Económico Mundial, que habla de un modelo en 3 etapas. Stand-up, o sea, levantarse, si queréis, actitudes, apetito por el riesgo, etcétera. Startup, crear nuevos vehículos, porque estas empresas, insisto, no colaboran las nuevas, sino que vehiculan la explotación del conocimiento. Y tercero, Scale-up, que ese es otro problema que tenemos, y es que sabéis que Europa genera más spin-off universitarios que Estados Unidos. Otra sorpresa, ¿no? Ya veíamos antes que públicamente invertimos per cápita más que Estados Unidos. Europa, el parque de universidades, genera más spin-off que Estados Unidos. O sea, en algunos temas, si medimos, no vamos tan mal, pero claro, muchas de estas empresas no escalan. Y ese es el problema, ¿no? Ese es un problema estructural que tenemos. Así que, como veis, todo esto es una llamada de atención a por qué esto de lo que hablamos hoy aquí y lo que os reúne a vosotros es tan importante. Es tan importante desde su dimensión económicas, desde su dimensión social, pero también desde su dimensión cultural, porque hablamos efectivamente de cambiar la mentalidad. Y si esto se logra, pues ¿qué es lo más difícil?
porque crear una cultura en una empresa es algo que lleva mucho tiempo, pero que luego también a su vez es muy difícil cambiar. Lo mismo es cierto de un país. Si esto se logra, pues habremos hecho, digamos, un gran avance. Esto es precisamente, y con esto paso a la segunda cuestión que quería compartir con vosotros, lo que se ha encargado al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que es cambiar el paradigma, o sea, digamos, de la ciencia y la tecnología, la innovación, de esta cuestión de la innovación y el emprendimiento al cambio de mentalidad. Y esto es lo que me he dedicado unos años, desde el 2011 al 2015, no sé en qué medida será conocido, pero bueno, no es tan difícil de entender. O sea, si pensamos eso, que lo que os apuntaba antes, de que Europa tiene muchos ingredientes, lo que se plantea al instituto es integrar el triángulo del conocimiento. Porque si queremos cambiar la sociedad, efectivamente, estamos en una universidad, hay que apalancar también el cambio de actitud que las universidades pueden inducir. El producto de las universidades más importante son las personas, son los estudiantes. Hay un ejecutivo en Estados Unidos que solía decir que la transferencia de conocimiento se producía 2 veces al año en la graduación. Y también Oppenheimer, si recordáis, decía que la mejor manera de transferir conocimiento es en un ser humano. Y esto es verdad porque hay una parte efectivamente de conocimiento tácito que viaja con las personas. De manera que las universidades pueden hacer grandes cosas, ¿no? No solamente transfiriendo, a mí me gusta hablar más de valorizando el conocimiento. Y en esta vía, pues ya digo, el Instituto lo que viene es añadir, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, el EIT, viene a añadir una agenda europea, si queréis, un programa con un presupuesto para hacer las cosas más fáciles. Esto ya existía en algunos lugares, hablábamos del Reino Unido antes, de Estados Unidos, hay lugares donde esta integración del triángulo del conocimiento ya se está produciendo. Oxford, Cambridge en Estados Unidos, pues Stanford, Boston, en fin, esto es así. Lo que viene a añadir el EIT es una agenda europea para alimentar, acelerar este proyecto, si queréis, o este proceso a escala transnacional. De manera que se quiere impulsar el crecimiento apoyándose sobre capacidades existentes y catalizando el cambio en esta integración, como os decía, del triángulo del conocimiento. Pero bueno, por poner las cosas fáciles, si uno viaja, y el EIT no es el MIT europeo, no es una universidad, pero es verdad que se inspira, fue una inspiración del presidente Barroso, se inspira, digamos, en lo que nos faltaba, ¿no?, de alguna manera, el crear ese cambio de cultura, particularmente en el ámbito de las universidades. Quería también apuntar que una universidad emprendedora no es aquella, desde mi perspectiva, quien tiene un parque de empresas o quien tiene una incubadora, es aquella que enseña de una manera radicalmente distinta, es la que tiene esta cuestión de la tercera misión integrada, digamos, en su estrategia, con todo lo que eso supone. Pero ya digo, el MIT sí ha sido inspiración para el EIT. ¿Qué es lo que tiene? Pues básicamente 2 cosas, simplificando. La primera, la gente. Si uno visita, pues descubrirá que, digamos, que la gente pues tiene un talento especial y una actitud especial. Y la segunda es el ambiente, que es el ecosistema. Y esto es precisamente estas son las 2 cuestiones sobre las que quiere trabajar el instituto. Efectivamente, como apuntabas, el brazo operativo, porque esto cómo se hace, ¿no? El brazo operativo pues se plantea alrededor de unas comunidades que tienen características especiales. Estas KICs, que se llaman Comunidades de Innovación y del Conocimiento, que yo he estudiado también para mi proyecto de tesis, desde un punto de vista un poco más crítico, si queréis, porque en eso consiste precisamente también innovar, de manera que podría, si queréis, por resumir, apuntar un par de cuestiones. La primera es que estas comunidades no son consorcios o proyectos de I+D, son asociaciones vivas. Y asociaciones que tienen 2 características. La primera es la lógica de negocio. Esto es muy interesante y yo creo que el grupo eGaus de alguna manera es también un poco paradigmático en ese sentido, ¿no? No hablamos de una comunidad, ya digo, como un proyecto o como un ámbito de infraestructura o una intervención. Hablamos de una comunidad que habla el lenguaje de la empresa. O sea, son comunidades donde participan centros de investigación y empresas, también universidades, y curiosamente se gestionan como una empresa. En los términos, digamos, en los que se exigen resultados, en que se establecen estrategias, etcétera. Y esto, ya digo, para mí, como observador de las políticas de innovación europeas, me parece un tema interesante, que es la empresa siempre ha sido un agente a la hora de ejecutar un proyecto de I+D. Lo que aquí observamos es el escalado de esa lógica a la ejecución de una política. O sea, digamos, la lógica de empresa a la hora de entregar resultados se aplica a lo que es, digamos, una política, ¿no? Esto es algo que me parece nuevo, ¿no? Y es una cuestión, creo que cambia, cambia muchas cosas, ¿no? Y ya digo, creo que en eGaus esto se entenderá muy bien. La segunda cuestión es la lógica de inversión.
porque aquí muchos proyectos, como sabéis, se plantean en términos de insumos, o proyectos que tienen éxito si se ha ejecutado básicamente el programa de ciencia que se planteaba en ese proyecto. Bien, en la lógica del instituto y de las KICs, un proyecto tiene éxito si lleva un impacto. Y esto es fundamental porque otra vez cambia muchas cosas. Así que bueno, por resumir ya digo, estas serían las cuestiones que me gustaría compartir con vosotros. Estoy en la fase de terminar un libro, así que espero que todo esto se pueda leer de una manera un poco más organizada. Así que en los minutos que quedan me gustaría, si queréis ahora, hacer ingeniería inversa. Que es algo que se apuntaba también esta mañana, que es lo que ha hecho Japón con mucho éxito, y lo que tendríamos que hacer también como sociedad, ¿no? No me gusta esto de entrar en ese discurso, digamos, de todo lo que hacemos mal. Yo veo más esto como una habilidad, o sea, de que el español y los españoles tenemos esa cuestión crítica, ¿no? Que siempre nos estamos, digamos, siempre estamos pensando lo que nos queda por hacer, y si lo pensamos bien, esto quizá no sea tan malo, si lo vemos en positivo. Así que yo quería en esta recta final, si queréis, compartir con vosotros qué es lo que he aprendido yo del EIT, ¿no? En este tiempo. Ya veremos lo que resulta del instituto, pero como experiencia personal, desde luego, pues no tiene precio. O sea, no te encargan todos los días pues construir una institución, ¿no? Y esto es lo que he podido hacer durante estos años. Entonces, ya digo, por resumir, yo creo que son tres cosas. La primera, las tres cosas que he aprendido. La primera es que la innovación finalmente tiene que ver con las personas. Esto es algo que se repite con mucha frecuencia. Hablamos de la innovación y en relación a la ciencia y la ciencia de los laboratorios. Todo esto, lógicamente, tiene mucho que ver con la gente. Pero eso es que hay otra razón, desde mi punto de vista, más profunda. Y es que esta cuestión de la ciencia y la innovación se ha entendido tradicionalmente como la división natural del trabajo entre la empresa y la academia. De manera que, bueno, cada uno mantiene su filiación, queda en su cubículo y tenemos esto que se llama colaboración institucional. Los proyectos colaborativos, en los que finalmente uno sigue en su casa. O sea, digamos, las empresas se reúnen con los académicos o los investigadores para las reuniones de progreso, pero no hay, si queréis, una fusión, ¿no? de esto que decíamos que tiene que ver tanto con el conocimiento tácito. De manera que este quizás sea un tema que queda pendiente. Escapar, si queréis, la trampa del silo y trabajar, demoler esa mentalidad y trabajar precisamente en clave más social, en clave más cultural. Desde luego hay otros países que nos llevan la ventaja, o sea, no colaboran ya, sino que las empresas están dentro de la universidad y viceversa, los investigadores residen en las empresas. O sea, esta fusión, si queréis, es lo que creo que queda por hacer. Y por eso, insisto, creo que son tan importantes, y esta es desde luego mi experiencia, las personas para avanzar en este cambio de paradigma. Si queréis, de la I+D a la innovación y el emprendimiento, donde, insisto, las personas son la clave. Esa es la primera cuestión que he aprendido. La segunda es que el emprendimiento es un deporte de contacto. O sea, que precisa de esa cercanía. Esto lo saben muy bien los emprendedores, que saben que para construir una empresa necesita uno complementariedades. O sea, el peor de los errores que puedes hacer es reclutar gente igual, o con la que te entiendes bien, porque efectivamente replica las competencias que el socio fundador pueda tener. Es muy importante esta cuestión de la complementariedad. Y luego esa otra que decíamos del conocimiento que viaja con las personas. Precisamente es un filósofo húngaro, ¿no?, quien dice esto de que sabemos más de lo que podemos decir. Es que esto es exactamente así. O sea, uno tiene que estar en contacto con determinadas personas si hablamos de actitudes. Entonces, por eso creo que, insisto, el contacto es tan importante para construir empresas, para construir ecosistemas. Esta es la segunda cuestión. Si queréis, el factor humano es la primera de las cuestiones que aprendí en el instituto, la importancia de las personas. La segunda es el factor humano de la innovación. O sea, esta cuestión de la cercanía, del ecosistema, etcétera. Y luego, por último, pues yo creo que Antonio ya nos lo decía también, que en todo esto pues hay que aceptar quizá que la innovación y el emprendimiento son un viaje. O sea, y en un viaje, pues uno lógicamente pues pueda pensar con miedo, o puede pensar, digamos, con expectativa, ¿no? Aprender en la práctica. Esto es algo que nos decía Ortega. Ortega, ¿qué nos decía? Pues nos decía el yo, nos enseñaba la importancia del yo, el factor humano, si queréis, la circunstancia, el factor social, y esto que llamó él la razón vital.
O sea, efectivamente, por el camino se encuentra uno, ¿no? Y yo creo que no hay pasión, efectivamente, pues que no conduzca al éxito, porque yo creo que es una de las mejores recomendaciones que se puedan hacer. En todo este viaje, la buena noticia es que el cerebro humano, pues quizá sea, y Antonio hablaba también de esto, quizás sea la mejor brújula para acompañarnos. Y hay una curiosa, un curioso paralelismo entre cómo pensamos y cómo nos relacionamos. Leí hace poco un libro que hablaba de esto precisamente, de lo que llama la mirada interior. Se plantea un psicólogo por qué el ser humano es el que tiene la conciencia y descubre que quizá los problemas del ser humano son precisamente sociales, y esa es la razón que nos hace pensar hacia adentro para entender a los de fuera. O sea, esto me parece que es muy interesante, ¿no? O sea, una mirada hacia adentro, pero que es como un bucle de alimentación para terminar entendiendo a los demás. Porque los problemas que quedan también se apuntaba, la ingeniería que queda es la ingeniería social. O sea, lo que queda es cómo hacer que la gente se entienda, cómo hacer que los países avancen. Este es el tema, y este es el tema que va a seguir siempre ahí. Así que, bueno, quizá no estemos tan mal equipados con esta cuestión relativa a cómo pensamos y cómo nos relacionamos, que es el cerebro humano. Todo esto tenía mucho que ver con esta pseudo-literatura, tú hablabas antes del MBA y tal, que estudié. Había una literatura esta de aeropuerto, ¿no? Estos libritos y tal, ¿no? Que cogía, ¿no? Y yo creo que la ciencia está sustanciando que estas cuestiones eran intuiciones y que tienen una base, ¿no? Yo ahí, miro el futuro con una gran confianza, porque creo que en el momento que se descubra, y ya se está avanzando mucho en esto de la neurociencia, pues esto va a ser un gran revulsivo para entender efectivamente, pues eso, cómo somos y cómo nos relacionamos. Bien, en esto, quería detenerme un poco más, por daros alguna cita. Hablaba precisamente Antonio de la correspondencia, ¿no? Me veía yo tentado, la correspondencia entre Unamuno y Ortega, ¿no? Dos autores que a mí me gustan mucho. Y bueno, Unamuno, a quien se le atribuye esa frase de que inventen ellos, dijo otras cosas. Y esta es una frase que me gusta mucho, y es: creer es crear. O sea, Unamuno vino a decir que precisamente en las convicciones, en plantearse, lo que uno le queda por hacer y en sencillamente ir hacia adelante, pues uno termina descubriendo precisamente lo que mejor pueda hacer. O sea, creo que es también de justicia decir esto otro, ¿no? Porque aquellos fueron los que sacaron, de las cloacas, dicen algunos, ¿no? El siglo XIX, y en ese debate entre Europa y España, entre Unamuno y Ortega, Ortega decía también esto otro de que somos esencialmente lo que nos queda por hacer. O sea, que el hombre es futuro. Y esto, si lo piensa uno bien, cuando llegas a ese punto de la vida donde llegamos que ya parece que ya está tu situación resuelta, no hay ese nivel de exigencia, pues la vida se detiene, ¿no? Entonces termina uno, pues eso, adoptando un patrón vegetativo, ¿no? Esto es algo que no nos podemos plantear. Así que como estamos en esto, y yo estoy desde luego en el camino de vuelta, con dos socios, uno de ellos está en la sala, que es Mario, estamos en esta idea de traer esta visión internacional a España, y hemos constituido un instituto que llamamos Foresight, Inside Foresight, para transformar los ecosistemas. Si hay algo que sabemos de los ecosistemas de éxito internacionales, y también Antonio insistía en esta cuestión de benchmarking, de compararnos, es que todos tienen dimensión internacional desde el primer día. Eso es otra clave. Primera clave, el talento. Segundo, dimensión internacional. Y si queréis, frente a estas visiones más de barrio, creemos en la inteligencia colectiva. No queremos solo hacer lo que podamos, los socios, sino hacer. Y entonces el capital relacional es lógicamente clave en lo que nos planteamos hacer. Así que bueno, en esto yo creo que nos encontraremos, hay puntos desde luego de encuentro, y os animo a mantener, la vista atenta, como se ha dicho, a lo que viene, porque es siempre lo más interesante. Y como os decía, en el camino, pues, y esta es la fortuna que tenemos los seres humanos, y esto que decía Ramón y Cajal de la neuroplasticidad, que uno puede ser escultor de su propio cerebro, es que uno termina haciendo quizá la mejor obra de su vida. Esto es también, si recordáis, la cita de Oscar Wilde. Así que, bueno, como hay muchos emprendedores que precisamente quieren coger el futuro en sus manos, me gustaría terminar con este pensamiento y animaros, desde luego, a seguir adelante. Nosotros estaremos desde IFI, estaremos ahí también apoyando y apoyándoos en la medida que estiméis. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Manuel. Es agradable encontrarnos en el camino cuando compartimos precisamente lo que dices tú, esa filosofía de intentar cambiar ese paradigma de las empresas y generar quizás no más spin-offs, pero sí spin-offs que aporten mayor valor y que digamos potencien nuestro ecosistema y que España pueda llegar un poco al nivel que existen en otros países. Muchas gracias. Venga, ahora. Si queréis, ahora tenemos un pequeño café en la planta de abajo y volvemos luego a las 12 menos cuarto.